Bueno, en esta parte del examen voy a enfocarme a explicar cómo obtener los rangos de las diferentes clases de IP. Como nosotros sabemos, existen 5 clases de IP. Está la A, la B, la C, la D y la E. La D y la E entran en los rangos de IP privado y los otros 3 entran en los comerciales. Que son aquellos que nos pueden brindar un servicio de internet para poder conectarnos a la red. Dentro de esto, la IEEE nos marca que para dentro de una clase A, el bit no significativo es el 0. Después, en una clase B, el más significativo es el 1 y el 0. Y dentro de una clase C, el bit más significativo siempre va a ser el 1 y el 0. Recordando que una clase IP está compuesta por 4 números. Y teniendo en cuenta que en cada uno de estos números se encuentran 8 bits, podemos decir que hay 4 octetos dentro de un mismo número. Y la clase siempre va a estar definida por el primer octeto de la dirección IP, donde se maneja los 8 octetos con los diferentes números en la cardinalidad: 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 y 1. Y después seguirían los otros octetos. En este caso no nos influyen porque solamente queremos calcular los rangos de las IPs. Y también la EEE indica que para el octeto más significativo dentro de una clase D es 1, 1, 1 y 0. Eso quiere decir que nosotros vamos a manejar dentro de la clase A el bit más significativo, que es el 0. Y después, para poder obtener todos los bits que necesitamos, van a aparecer en 0 como primera instancia. 0, 0, 0, 0, 0, 0 y 0. Aquí manejamos una suma binaria como nosotros conocemos. Primero va el 1, el 2, el 4, el 8, el 16 y 32. Lo máximo que podemos obtener dentro de la suma de estos, si los juntamos, es un número 255. Por lo tanto, el máximo número dentro de la clasificación de las IPs son 255. Y teniendo en cuenta que el bit más significativo en una clase A es el 0, y si todos están activados en 0 y sumamos, solamente aparecerá un 0. Y será un 0 el primer número hasta, y después de esto activaremos todas las casillas que se encuentran en 1. Y teniendo en cuenta que el bit más significativo nunca va a cambiar, en este caso el 0 no va a cambiar, todos se van a activar. Si nosotros sumamos 64, 32, 16, 8, 4, 2 y 1, nos da 127. Entonces, obtuvimos el rango de IP dentro de la clase A. Eso quiere decir que la A va del 0 al 127. Y los demás hosts, si todos se activan en 1, siguiendo la misma regla, empieza desde el 0, 0, 0, 0 hasta el 127.255, 255 y 255, teniendo en cuenta que todos están activos para las IPs. Dentro de la clase B, como ya lo había dicho, se maneja los bits más significativos, el 1 y el 0. Y estos dos tampoco cambiarán. Y los demás se quedarán en ceros, 0, 0, 0, 0 y 0. Si nosotros tenemos en cuenta el primer bit, entonces eso quiere decir que únicamente el 128 está activo. Entonces empezará desde el 128 y luego activaremos los demás bits. El 1, el 1, el 1, el 1, el 1 y el 1. Si nosotros sumamos 128 más 32 más 16 más 8 más 4 más 2 más 1, o en todo caso, sabiendo que tenemos 255
únicamente le restamos 64, nos queda 192. Entonces la clase B iría desde el 128 hasta el 192 y de ahí seguiría la C. La C, los bits más significativos son el 1 y el 0. Todos los demás 0, 0, 0, 0 y 0. De este mismo modo manejamos activando 1, 1, 1, 1, 1. 128 más 64 nos da 224. 224 hasta manejando un 223. Perdón, yo me equivoqué. 128 más 64 nos da 192 hasta el 223. Entonces la clase de IP en este caso que manejaría la C sería del 192 hasta el 223. En este caso nosotros obtenemos los rangos de IP de esta manera: del 0 al 127, 128 a 191, perdón, y del 192 al 223. Y la clase D se saca de la misma manera, pero teniendo en cuenta que el número máximo que se puede obtener, se podría la misma operación. Nos diría que es del 224 hasta 255. Y estas serían las IPs que se manejarían dentro de los diferentes rangos, o de esta manera se obtendrían los rangos de las IP. Por mi parte sería todo. Bueno, en esta parte del video me toca explicar la pregunta donde nos dan una IP general y en base a ella nos piden subdividirla en 8 subredes, las cuales son de 2412, 444, 11, 512, 56, 2 y 2 subredes. Para esto, primero nos damos cuenta qué clase de IP es. En este caso, nosotros sabemos que los rangos de una clase A va del 0 al 127, del 128 al 223. Al 192, perdón. Por lo tanto, esta es una clase B, la cual cuenta con 2 hosts y 2 de red. 2 octetos de host y 2 octetos de red. Por lo tanto, sabemos que su máscara de red será de 255, 255.0.0. Y en base a esto nos pide un host, una P inicial real, una P final real, la máscara de red, la submáscara de red, el slash y un gateway para la conexión. Para trabajar y dividir las subredes y encontrar dónde empieza la IP y dónde termina la IP de cada subred que se quiere obtener, primero se tiene que tomar en cuenta trabajar con los octetos. En este caso, como sabemos que 2 octetos son de host, no se van a mover ni se van a tocar, y los siguientes 2 octetos son 2 de la red. Entonces vamos a trabajar únicamente sobre esos hosts. Bien. Tendríamos los octetos, y teniendo en cuenta que nosotros vamos sumando de aquí hacia acá, cuando nosotros pasamos el segundo octeto y empezamos a trabajar, no se van a sumar 128 más 1, sino que se va a aplicar la misma ley que se viene aplicando: 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048. Vamos ahí. Y
4096. Y ya que se ordena del host mayor al menor, sabemos que el mayor host es de 2412. Entonces, nuestra división se va a marcar aquí, debido a que si nosotros sumamos, quiere decir que el mayor número son 255 dentro de esta red. Entonces, si tuviéramos que marcar los 255, no podemos tomarlos directamente porque necesitamos host o necesitamos IPs iniciales. Entonces, cuando nosotros empezamos a sumar, nos damos cuenta que 2048 es un número menor. Sin embargo, estamos poniéndolo en medio. ¿Por qué? Porque si nosotros sumamos todos de aquí hasta acá, no da 2048. Al contrario, cuando este bit está activo, la cantidad total es 2048, pero al sumarlos nos da 4096. Entonces irían cruzados en este caso, la cantidad o el número específico al que nosotros queremos llegar. Una vez teniendo esto en cuenta, se tomará los datos de la cardinalidad, que es 0, 0, 0 y 0, y después todos estarán ceros, excepto el último número que se activará. Y en base a eso, nosotros vamos a obtener los siguientes datos. Una IP inicial y una IP final. Que sería aplicando la misma regla de los rangos dentro de la obtención de los rangos de las clases de las IPs. Aquí podemos obtener la submáscara de red, que sería esta, y un gateway. Y los demás datos los podremos poner en la siguiente tabla, teniendo esto en base. El slash es la línea que nosotros marcamos dentro del host cuando se está marcando. En este caso nosotros tenemos que saber que tenemos dos octetos de este lado y cada uno tiene 8 bits. Entonces serían 8 y 8, 16, 17, 18, 19, 20. Y se encontraría nuestro slash. Por lo tanto, el primer slash de la subred de 2024 se encontraría en el 20. Y la submáscara sabemos que es 255, 255, 255. Por lo tanto, esta sería igual para todos, sabiendo que una submáscara de una clase B, una máscara, perdón, de red de una clase B es 255.255.0.0. Y la submáscara de red se obtiene aquí, dentro de este rango. Ahora, pues eso lo obtendremos con estos datos. Tenemos el 128, el 64, el 32 y el 16. Para esto, tenemos que de aquí a acá hay 0. Entonces nuestra IP inicial 166.43.128. Estamos manejando el tercer octeto dentro de esta línea, pero no se modifica porque no tiene ningún bit activo, no hay alteraciones. Entonces se manejaría una IP inicial, la 166.43.128.0. Y la IP final, en este caso, nosotros tenemos el 16 activo. Entonces lo que tenemos que hacer es sumarle a 128, 16. Teniendo en cuenta que nosotros tenemos los otros dos octetos, omitiré los que no se mueven en este caso y únicamente pondré los octetos que sí son afectados. 144. Esa sería nuestra IP final. Y para obtener la submáscara de red debemos activar todos los números antes del slash. 128, 64, 32 y 16. Y sumarlos de la misma manera. 128 más 64 más 32 más 16. Da un total de 240. Teniendo en cuenta que nuestra submáscara trabaja del mismo modo que la IP, los primeros dos no se van a modificar porque ya están todos activos de izquierda a derecha y llega hasta aquí únicamente
se modificaría el tercer octeto y el siguiente no se está tocando, serían todos en 0. Por lo tanto, nuestra submáscara de red quedaría con los dos primeros que ya conocemos y los siguientes 240.0. Y el gateway es la primera IP usable dentro de el rango de 166.43.128. Entonces nuestro gateway quedaría de 166.43.128.1. Nosotros trabajamos en base de esto, ¿por qué? Porque nuestra IP inicial y nuestra IP final nos marca los rangos, pero tenemos que tener en cuenta que toda conexión utiliza un loopback y un broadcast, que son las orejas y los oídos de las máquinas, donde van a comunicarse y van a repetir la información. Uno lado lo recibe y el otro transmite. Por lo tanto, la primera IP que se obtiene no se puede utilizar, y la segunda IP y la IP final que se obtiene tampoco se puede tocar. Se le restan dos IPs. La primera no se usa, del rango inicial la primera no se usa porque sería la boca, y la segunda IP, que es la primera usable, es el gateway. Es recomendable que sea la primera para cualquier puerta de enlace que se trabaje. Y la IP final se le restan dos, teniendo en cuenta que se toma el 0 en base. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a trabajar aquí, sabemos que son 2412, una IP inicial que está manejando de 166.43.128. Se le suman los 2.2, que sería la primera IP o la primera dirección que puede manejar una máquina, y la final 166.43, y aquí se le van a restar 2, tomando en cuenta que es el 0, luego sigue el 255 y el 254, y se le restaría 1 al 144, ya que nosotros estamos manejando el 144.0 como máximo. Si nosotros llegamos al 143.255, quiere decir que le sumamos uno más, vamos a llegar a la 144.0. Y esa sería la IP final, una que no podemos tocar. En este caso, por eso se toma en cuenta el 0, luego sigue el 255 y al final 254. Se toma el 143.254. Y esta sería la IP final real. La última máquina dentro de la conexión tendría que tener esta IP. Y a partir de esa no se podría obtener ninguna dirección IP más para otra máquina. La máscara toda la tenemos. Por default viene definida dentro de las clases, y la submáscara ya se obtuvo dentro del rango. Que nos quedaría 255, 255.240.0. Esta sería la submáscara de red que trabajaría dentro de esa red. Y el slash el 20, y nuestro gateway, como había indicado, para todas las IP se va a manejar la primera IP utilizable, que sería el 1. Volvemos a la siguiente tabla, que viene siendo la misma, y manejaremos el siguiente host. Dentro del rango, el segundo más grande sería el 512. Lo ponemos aquí, 512 de host, teniendo en cuenta que esta fue la inicial, esta es la final, pero se convertirá esta, al ser final, en la inicial de la siguiente subred. Y buscaremos una conexión que nos dé 512. En este caso, nosotros tenemos 512 aquí, pero no podemos tomar el 512 debido a que está justo el número de máquinas que te pide la red. Y si nosotros tenemos que no usar IPs dentro del rango para poder obtener, no se puede tocar. Entonces, lo ideal se hubiera sido ponerlo en el 1, pero lo pondremos en el 2, teniendo en cuenta que podremos tener 1024 conexiones. Tal vez exceda un poco las conexiones que se deben tener, pero es recomendable para poder abarcar el número de conexiones que se está solicitando. Entonces, ir aquí y empezaremos otra vez. 0001, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Y empezamos a trabajar la misma manera que se hizo la prueba anterior. Tenemos que nuestra IP inicial es la misma que se había manejado, en este caso, en la final de este lado. Punto 144.0 y esta sería el inicial. Y la final, nosotros ya tenemos 16 y le vamos a agregar 4. Sería 148. Punto, no hay nada en el siguiente intento, 0. Y ya tenemos. Ahora la submáscara de red. Sabemos que de aquí hasta acá son 240. Si nosotros sumamos 8 y 4, nos da 12. Y si le sumamos 12 a 240, nos da 252. Entonces 0. Y nuestro gateway sería la primera IP utilizable dentro del rango. Por lo tanto, sería 144.1. Teniendo en cuenta que los otros números no estamos tocándolos ni jugándolos de la IP. Por lo tanto, tenemos estos datos, podemos empezar a llenar la otra. Un host de 512 con una IP inicial 166.43.144 44, y del mismo modo punto 2 y una IP final real 166.43. Volvemos a jugar con el 0 y el 1. 147.254. Nos está indicando que la primera máquina que se va a poder tener con la IP será la 166.43.144.2 y la última máquina que podrá tener la IP será la de 166.43.147.254. Y la submáscara es la misma para todos. La máscara de red es la misma para todos, excepto la submáscara. Ya lo obtuvimos aquí. Del mismo modo, se repite 252.0. Y el slash, sabemos que aquí está el 20, 21, 22. Un slash 22. Y del mismo modo trabajaremos con las siguientes subredes. La que sigue sería la 444. 444. Tenemos marcado, estoy buscando 444. Y eso me indica que si yo tomo esta, podré hacer 512 conexiones dentro de la red. Trabajo con el mismo proceso. Con el 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y se activa el último bit. Tenemos el 16, el 4, el 2 y el 128. El mismo proceso vuelve a aplicar en la ecuación. En esta ocasión solo se le van a sumar 2 al número que ya teníamos. 148.0 48 más 2 150.0. La submáscara de red hasta aquí son 255, 252 y activamos un 2, llega hasta el punto 254.0 y el gateway de la misma manera 148.1 y volvemos a trabajar en la siguiente tabla. 444.148.2 105 149.254. La submáscara ya la tenemos. La máscara ya la tenemos, perdón. Y la submáscara también la tenemos. 254.0. Y el slash solo subió 1. Slash 23. Cambiamos, hice un procedimiento en las siguientes redes. Ya hicimos esta, número mayor, 56. Estamos manejando 1, 2, 3, 56 aquí. Tenemos 56.
nosotros estamos manejando, si nosotros llegamos hasta aquí, serían 64 redes, como lo decía, las que se pueden manejar. Por lo tanto, por aquí, y nos damos cuenta es que ya estamos cambiando de octeto. El 56, 0, 0 y 0. Y después todos igual se van a activar en 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 y el último se quedará activo. Teniendo en cuenta esta base, no estamos tocando el octeto tercero, estamos cambiando al último octeto. Por lo tanto, vamos a tomar la base de la suma, donde acaba en 150 punto y tenemos activo el 64. Perdón, aquí es 0, aquí es 0 y aquí es 150.64. Sabemos que todos se activan de izquierda a derecha, 255, 255, 255 y 255 punto y sumamos 128 más 64, 192, 192. Y el gateway en este caso sería el primero utilizable, 150.1. Y volvemos, 56 punto 150.2 punto 150 punto y 64 menos 2, 62. La máscara la tenemos, la submáscara también, 255.192 y el slash son 8 por 3, 24, 25, 26. 6, 7, 8. Sí, 26. Ahí está. Tenemos un slash 26. Volvemos a tomar la siguiente red, la 11. Y solo queremos hacer 11 conexiones. Aquí podemos tener 16 conexiones. Bajamos. 0, 0. Lo mismo para todos. 0, 1. Se activa. Y volvemos a manejar la IP. Como la primera sufre modificaciones, 150.64.150 y ahora sí, 64 más 16 son 70, 80. Y volvemos a calcular. Son 255. Y 255.240. El primero es el primero utilizable, 150.64 más 2 es 66. Se encontraría el gateway, que sería nuestra puerta de enlace en este punto, y volvemos a cambiar. Son 11, 150.64, 150, 70, son 80, 9, 79, estoy bien, 79, 80, no, 78, 78. Nos da esta, 255, 240 y el slash y el 6, 27, 28. Vamos en slash 28. Aplicamos la misma regla para los siguientes hosts 2. En este caso es el mismo. Voy a agarrar hasta el... Sería
recomendable agarrar el 2, pero nosotros vamos a ocupar las conexiones donde haya dos hosts. Pero al restar, como pedimos una puerta de enlace, voy a agarrar un poco más para que nos sirva la conexión. Ponemos el 0, no se modifica, 0, 0 y el 1. Y volvemos a trabajar de la misma manera. Punto 150, punto 80, 150, punto 88, se activó el 8, 255. Del mismo modo, hasta ahí eran 240, se activa uno más, que sería el 8, 248, y sería la primera, 150, punto 80 y 1. Aquí me equivoqué, aquí es 66, es 65 nuestro gateway, que sería la primera IP. 65, tenemos el 2, vamos otra vez acá, 2, punto 150, punto 82, punto 150, punto 86, bajamos, 255.248 y tenemos un slash 29. Se repite el 2 y en este caso queda sobre la misma línea, y lo que se hace es jugar con la concatenación. Nosotros sabemos que para trabajar con los bits se trabaja con 0, 1 y luego se vuelve a poner. En este modo trabaja con 0. Tenemos el 1, 0, 1, 0, 0. Trabajamos 2. Son 1, 1, 0. Tenemos 1, 1. Y se activa el 1. Aquí. El 1 en el 8. Entonces tenemos los 0 para la final. Dentro de las modificaciones. Entonces empezamos 150.88. Y en este caso, como no está activo el 8, sino el 16, no se toma en cuenta este 8, sino el número de este lado. Por lo tanto, el que vamos a manejar aquí va a ser el 16. Nosotros manejamos 0, 1, 0, 1, 0, 1. En este caso, como concatenamos, al llegar a los ceros de aquí, estos se modifican y únicamente cuentan los números que se trabajan dentro del rango. 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Al estar haciéndolos, nosotros tenemos inicial, un final, que sería del primero, del segundo que vamos a obtener, tenemos el inicial y el final. En este caso se manejaría este rango. Por lo tanto, 250.96. Se suma el 16 al 80 que ya se tenía inicialmente. Entonces 80 más 16 son 96. Sigue teniendo una lógica dentro del rango, ya que si nosotros únicamente sumáramos otros 8, nos daría el mismo resultado. Sin embargo, hay que tener en cuenta cómo se hace el procedimiento a la hora de trabajar en estas redes, ya que cuando llegas sobre un mismo espacio, se sigue la regla de concatenación y se empieza a trabajar. Nosotros hacemos un inicial, un final, y este mismo ocupará el inicial y el final. Sin embargo, no se tomará en cuenta el que se tiene, sino el único bit que está activo. Entonces nos damos cuenta que es el 8 el que está activo en la primera línea, y después en la final del otro
está activo el 16. Entonces se tiene 256. Lo mismo, 255.248.150.89 para nuestra puerta de enlace. Y se vuelve a poner el 2.150.88. 88 no es 88, 90.90. Este sería 150, 96, 94. Tenemos 255.248 y se maneja el mismo slash. Y teniendo en cuenta todo esto, podemos deducir dónde empiezan nuestros rangos de IPs que van a abarcar las máscaras de red, los enlaces, los gateways, las puertas de enlace, y llenar la tabla con los hosts que nos piden, las IP iniciales reales, las IP finales reales, las máscaras de red, la submáscara de red y el slash. Y por mi parte sería todo para la última para la pregunta. Bueno, en esta parte del examen me ha tocado explicar la última parte, que es una práctica en Packet Tracer, la cual consta de una red y está conectada en 6 diferentes subredes, cada una con diferentes hosts y conectadas por medio de un switch, un router, y en la última de esas subredes se encuentra un servidor. Lo que se tiene que hacer es conseguir una conexión entre todas las subredes y al mismo tiempo que ellas tengan acceso al servidor que se encuentra en la última subred. Esto se hará en una simulación en Packet Tracer, el cual es un entorno de desarrollo para redes. Sin embargo, antes de pasar a Packet Tracer se necesitan hacer los cálculos de las IPs que se van a trabajar dentro del trabajo. Por ejemplo, nosotros partimos de una IP general que es 123.45.0.0 y nos damos cuenta que es una IP de clase A. Y dentro de ella se maneja una submáscara de 255.0.0.0. ¿Por qué? Porque el primer octeto es de host y los 3 restantes son de red. Entonces podemos empezar a trabajar con estos octetos. Sin embargo, nos damos cuenta que en una clase A hay un total de redes para poder conectar de 16 millones y cachito de fracción. Y aquí la subred más grande tiene un host de 12.948, 13.000. En el segundo octeto, cuando nosotros trabajamos, tenemos cerca de 32.000 redes. Eso quiere decir que no vamos a pasar del segundo octeto. No es necesario colocar los 3 octetos o todos los octetos, sino únicamente en los que vamos a trabajar. Por lo tanto, procederemos a trabajar con 2 octetos. Y en base a esto podemos empezar a trabajar. Y son 256, 512, 24, 4, 48, 84. Como nos damos cuenta, tenemos ya 16.000 y la más grande es de 13.000. Entonces no es necesario que pongamos los otros octetos. Por lo tanto, estos números quedarán sin moverse y sin alterarse. Pero sí tenemos que tener en cuenta
que son números que se agregarán en la práctica o el momento de insertar o manipular las IPs. Por lo tanto, empezaremos con el host más grande, 12.948. Nos quedaría aquí. Trabajamos con 00, 01. Y en base a esto, tenemos la IP inicial, que sería .64.0. Nuestra IP final, perdón, nuestra IP inicial sería en 0.0.0, los dos que estamos manejando sin alteraciones, y la final es la de .64.0. Nuestra submáscara de red, como ya sabemos, estamos trabajando sobre los dos hosts alterados y se activan todos en uno. Entonces quedaría 255, como aquí está el otro host y se activa en uno, cambiaría a 255 y aquí llega a los dos, 192 y .0. Pondré esta completa como referencia de el resto de las subredes. Ahí está, y nuestro gateway en el que vamos a trabajar, que sería la primera IP utilizable. Tenemos en cuenta que sería .0.1 y los dos números que se van a manejar dentro de la conexión en la red. Bien. Ahora colocaré la segunda más grande, que sería la de 12.345. En esta parte tenemos que tener en cuenta que están amontonados los números y aplicaremos la regla de concatenación, donde se trabaja el 0 y el 1 para la IP final. Tenemos la IP inicial, .64.0, activo el 128.0, la submáscara es la misma, 192.0, y nuestro gateway, que sería .64.1. Seguimos con la red más grande, sería la de 6.666. Tenemos esta, vamos a hacer esta, 6.666. Tenemos la IP inicial y buscamos 6.666. 4.096 estaría en 8.000. Aquí 0, 0, 0, 0, 0, 1. No sé por qué puse estos. Notamos. Tenemos el punto 128.0 y está activo el 128 y el 32. Son 128, 30, 160. Punto 160.0. Una máscara de red de 128, 32 más 64, ya 224. Manejamos los mismos puntos, 224.0, y nuestro gateway será el 128.1. Es 555. La IP inicial, y para el 5055 manejamos la misma
línea en esta parte y volvemos a aplicar el mismo proceso. En 0, se pone en 1 y manejamos las IPs. 160.0 y tenemos activo el 64. Por lo tanto, manejamos el 128 más 64, que es el que está activo en este caso, nos daría punto 192.0. La máscara se repetiría en este punto, la submáscara 224.0 y el gateway quedaría 160.1. Bajamos a 2334. 2048 no nos sirve. Tenemos este, como el 0, 0, 0, 1. 0, 0, 1. Okay. Tenemos el punto 192.0. Tenemos 192 más 16, 208.0. Nuestra máscara de red se le sumarían 16 al 224, 240.0 y sería punto 192.1 la puerta de enlace. Trabajando con esto mismo, tenemos este, pues vamos al siguiente, 324, tenemos la inicial y buscamos 324. No nos sirve y nos quedamos trabajando en este. Serían 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está activo el 2. Tenemos el 208, 0. El 2 dentro de la red, 210.0. Punto 200 son 255 menos 1, 254, 254.0 y tenemos el punto 208.1 en este caso. Y hemos terminado nuestra red. Dentro de los rangos de IP inicial, IP final, la máscara de red, que la tenemos aquí, y la submáscara y el gateway. Con estos datos de aquí, nosotros vamos a poder trabajar la simulación en Packet Tracer, ya que nosotros tenemos los hosts. Si yo lo marco aquí, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto sería para hacer las conexiones entre las máquinas, teniendo en cuenta que tenemos puertas de enlace de conexión entre los switches. Sin embargo, aún nos faltan comunicar los routers, y los routers cuentan como dispositivos independientes. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que por cada router se sacan 2 puertas de enlace que se van a ocupar. Para esto se van a ocupar 5 routers. Sin embargo, las conexiones que se muestran nos dicen que vamos a ocupar 12 conexiones y son 2 por router. Entonces, de las 5 que tenemos, un router tiene doble conexión. Por lo tanto, debemos sacar las conexiones de esos routers. Y aplicaremos una regla donde pondremos 2 de un router. Buscaremos los 2 que estarían hasta acá. Y trabajaremos
con las mismas IPs en la dirección que ya se tenía. Únicamente se tomarán 2, 3, 4, 5, 6, 2 ceros, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y se seguirá el mismo procedimiento que se obtenía en las IPs. Entonces, este sería el del primero. Está muy separado, lo voy a dividir aquí. Esto se sigue manejando, teniendo en cuenta. Pero este sería el trabajo, o hasta aquí, de los routers. En este punto. Y se manejaría del mismo modo. Aquí se va el router 1. Tenemos en cuenta que las conexiones que estamos haciendo sería la 208. No se está tocando el octeto y se empieza a manejar el último octeto para las conexiones. Únicamente está activo el 4. Por lo tanto, sería, disculpen, aquí es la 210.0, la 210.4. Y la submáscara de red aplica el mismo procedimiento. 255.255. Ya está activo todo porque llega hasta acá. 255. Sabemos que el máximo que hay es 255 menos 3. 252. Aquí encontraríamos nuestro enlace. Y para trabajar con los routers se aplica la regla del primero usable y el segundo. Por lo tanto, nos saldrían dos conexiones que serían como los gateways. La que podemos utilizar es la punto 210 0.1 y la punto 210.2. Estas serían las dos conexiones que nos sacaría de un router. Aquí sería el router 1 o la conexión. Y manejaríamos estos como puertas de enlace dentro del router. Y tenemos el rango de la IP respetando las mismas. Sin embargo, estas son las que vamos a ocupar para lograr la conexión. Y se vuelve a hacer el mismo procedimiento. Se vuelve a agregar otro 2. Está sobre la misma línea y se empieza a jugar con una concatenación. Tenemos un 0, un 1. Volvemos a pasarnos hacia acá. 210.4. Entonces tenemos el 204. Está activo el 8.210.4. La submáscara se repite. Y este punto sería el que cambiaría. 210. Pasamos al 4. 5. Y 210.6. 210.6. Volvemos a aplicar la misma regla. Aquí está un poco choco, pero este es el 8, este es el 4. Seguimos. Y se repite el 1 y el 1. Y es el otro 2. Punto 210.8. Punto 210. Está activo el 8 y el 4. 12. Se repite. 210.9. 210.10. Regresamos. Vamos a hacer otro 2. Este es un 0. Este es un 0. Pero para esta regla,
como ya llegamos al tercero, aplicamos 0, 1, tenemos el 1 y el 1. En este caso estamos tocando el tercero. Este no se hace contar en el otro, pero en este aplica para finalizar la IP. Sería el 16.210.12. Únicamente está activo el 16.210.16. Se repite. 210.13, 210.14. Ponemos el siguiente. Ponemos el 1. Este sería el 0. Este sería el 1. Está activo el 16 y el 4. 210.16.210.20. Se sigue repitiendo. 210.17.210.18. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Nos faltaría una última. Tenemos el 1. Ya se repitió el 1. Entonces, ¿cómo es posible? Sería 0. Este es un 1 y este es un 1. Aquí se repite el 1 porque este no se tuvo en cuenta. Se empezó a trabajar desde aquí. Eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de estar trabajando. Si no, aquí hubiera sufrido una modificación el bit. Entonces, este no se cuenta y se trabaja desde aquí. Está activo el 16 y el 8. Punto 210.20.210.24. Se repite 210.21.210.22. Ya está trabajado y acabado. Los rangos de IPs que se van a manejar dentro de los hosts y los rangos que se van a manejar o las conexiones, las puertas de enlace que se van a manejar en los routers para lograr la conexión. Hay que recordar que en este ejercicio no se están marcando como tal qué IPs se van a utilizar. Sin embargo, teniendo los rangos que se van a manejar en el primer host, se pueden utilizar cualquier IP que esté dentro de este rango para el uso. Por ejemplo, podríamos poner una 123.45.32.35, lo que está abarcando desde el 0 hasta el 64 y no está excediendo. Y del mismo modo aplica para las diferentes redes. En la red final que se va a trabajar, que sería esta, la sexta, y tiene un servidor, aplica el mismo caso. Únicamente se debe utilizar una IP dentro del rango que se tiene. La IP puede ser aleatoria, no es necesariamente que se saque una, al menos que se hubiera puesto el número de máquina que se tiene. Entonces sí se tendría que sacar un cálculo diferente para saber la IP exacta que tiene la máquina. Y esto sería lo esencial en físico para poder empezar a hacer las conexiones en Packet Tracer. Y sería todo por esta parte.